¿no? Esto, después en todo caso yo se los modifico como para ir siguiendo la programación y que no se nos atrase. Pero sería eso. Entonces mantenemos eso, porque nos queda el lunes que viene, después tenemos el feriado, que es 21. Esto no sé si está bien. El 21. A ver. Está bien. El otro lunes que es 21 es feriado. Y después nos queda, o sea, nos quedan, sí, nos queda un mes, digamos. Y después ya se viene el- las vacaciones, o lo que sería el periodo de vacaciones. Bueno, ¿están viendo mi pantalla ustedes? Sí, profe, Sí, estamos profe. viendo. Bueno, vamos a mantener entonces eso, vamos a ocultar esto, vamos a dejar esto acá. Ahí está. Bueno, las leyes de dinámica, ¿sí? Hasta ahora nosotros vimos movimiento, caracterizamos el movimiento, pero no teníamos por ahora las causas las causas del movimiento, no estudiamos las causas del movimiento, ¿sí? Entonces, a partir de la ley de dinámica, nosotros vamos a poder definir las causas del movimiento y a partir de las tres leyes fundamentales que enuncia Newton, vamos a poder caracterizar el movimiento para determinadas situaciones puntuales. Las tres leyes que vamos a utilizar son estas tres, que dicen, una es el principio de inercia, que dice que un cuerpo mantiene su estado de reposo de movimiento, salvo que sobre él actúe una fuerza distinta de cero. ¿Qué significa esto? Una fuerza neta distinta de cero, ¿sí? ¿Qué significa esto? Esto significa, imaginémonos que tiramos una bocha, o una pelota, y la pelota comienza un movimiento. Si sobre esa pelota no actúa ninguna fuerza, o si la sumatoria de las fuerzas que actúa sobre esa pelota es cero, esa pelota se va a seguir moviendo siempre, 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 siempre. No va a parar nunca su movimiento, ¿sí? Ni va a cambiar su velocidad. Eso por un lado. Por otro lado, dice que si la sumatoria de fuerza es distinta de cero, esa velocidad no va a ser constante. No va a ser constante y va a tener una aceleración, ¿sí? Entonces, con esta ecuación, nosotros podemos caracterizar el movimiento. La tercera ley, o el tercer principio que estamos estudiando, o que vamos a modelar en nuestro problema ahora, es el principio de acción y reacción. Dice que a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de igual intensidad en módulo, pero de sentido opuesto. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando nosotros pegamos a la pelota, si nosotros miramos la pierna, la pelota me ofrece una fuerza de reacción. O sea, el pie acciona sobre la pelota y la pelota me reacciona. Lo mismo cuando apoyamos contra la pared o cuando apoyamos algún objeto contra un escritorio, por ejemplo, contra el piso, cuando nos paramos, cuando nosotros estamos parados, estamos ejerciendo una acción sobre el piso nos está devolviendo una reacción que nos mantiene, en ese caso, quietos, pero en algunos casos ocurre que hay movimiento. ¿Sí? Estos tres enunciados son los tres enunciados que con los cuales nos vamos a guiar para nosotros modelar los problemas. Prestar atención que acá tenemos vectores, seguimos trabajando con vectores. ¿Sí? Hasta ahora nosotros hemos trabajado con vectores. ¿Qué vectores conocemos? Vector posición, vector aceleración, vector velocidad. Todos vectores siempre hemos trabajado. Particularmente, hasta ahora hemos trabajado con vectores en X, o sea, digo, en un solo sentido, en una sola dirección. Pueden haber sido con diferentes sentidos, pero en una sola dirección. En estos problemas nos vamos a encontrar posiblemente con vectores en dos dimensiones,
entonces con fuerza en 2 dimensiones, entonces ahí, bueno, vamos a tener que estar atentos con la matemática de los vectores para no hacer macana. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No, profe. Vamos para adelante. ¿Qué definimos como fuerza? Eso es lo importante. Una fuerza lo podemos caracterizar como un empujón, un tirón, o lo que podemos decir que es una fuerza, una interacción entre dos objetos, o entre un objeto y su ambiente. Particularmente lo que les estaba diciendo, prestar atención que la fuerza es una magnitud de tipo vectorial, y cómo se caracterizan los vectores. ¿Cuáles son las propiedades? ¿De qué manera caracterizamos un vector? Tienen un módulo, un sentido, una dirección. Bien, un módulo, una dirección y un sentido. Perfecto. Entonces, eso es lo muy importante que tenemos que tener. Un empujón es una fuerza que se modela de esta forma. Por ejemplo, si yo estoy empujando esta caja, la fuerza, el vector fuerza que yo veo, aparece en esa dirección. Si la estoy tirando, aparece en la misma dirección. Lo que les estaba comentando, un ejemplo de una fuerza es la fuerza normal. ¿Cuál es la fuerza normal, entonces? La fuerza normal es la fuerza que ejerce. Leamos lo que dice. Un objeto descansa o se empuja sobre una superficie. Este ejerce un empujón sobre el objeto que es perpendicular a la superficie. Un empujón, cuando habla de empujón, está diciendo fuerza. ¿Qué quiere decir esto? El peso está accionando, digamos, está generando y aparece la normal, que es perpendicular al peso. El peso siempre lo graficamos perpendicular al piso, siempre, el peso. ¿Bien? Bueno, en el caso que tengamos un plano inclinado, el peso siempre va a estar inclinado en el piso y la normal va a ser siempre perpendicular a la superficie en la cual se está apoyando. Otro ejemplo de fuerza que puede aparecer es cuando yo tengo un objeto que se está desplazando, en este caso el objeto se estaría desplazando en esa dirección. Cuando se está desplazando, digamos, por ahora vamos a ver cuando se está desplazando, después vamos a ver un poquito más en detalle este asunto de la fuerza de fricción. Cuando se está desplazando, la fuerza de fricción cinética sería esta, fricción. La fuerza de fricción cinética siempre actúa contraria al movimiento. Otro ejemplo de una fuerza que podemos ver es lo que llamamos tensión. ¿Sí? Cuando nosotros, cuando tiramos de una cuerda, cuando colgamos, por ejemplo, cuando colgamos, en vez de que el peso de la caja esté apoyado sobre el piso, lo colgamos desde una cuerda, por ejemplo, colgamos de una cuerda, el peso en ese caso estaría actuando en sentido hacia el piso siempre, el peso siempre hacia el piso, el peso a veces le ponemos omega, omega, a veces lo escribimos con la letra W, entonces el peso estaría hacia el piso, y la tensión en ese caso sería como una reacción al peso, ¿sí? La tensión de la cuerda sería como una reacción al peso. Generalmente lo podemos pensar de esa forma también. ¿Alguna duda con respecto a esto? Voy así como con cosas muy, muy elementales para ir teniendo en cuenta a la hora de... ¿Cómo era lo de plano inclinado, profe? Disculpe. El plano inclinado, lo que hay que tener en cuenta es que la normal, espérate que vuelvo a poner la normal, al plano inclinado, siempre es perpendicular a la superficie del plano. El peso siempre es perpendicular al piso. Y la normal siempre perpendicular a la superficie del plano. Ahí lo vamos a ir viendo en detalle. De todo modo, esto es como para ir entrando en calor. Entonces, el peso, si tuviera que graficar el peso ahí, lo tendría que hacer así. ¿Se entiende eso? Bien. La fuerza es una cantidad vectorial, como ya dijimos.
que vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a usar su componente X y su componente Y para modelarla y decir que si yo tiro en la dirección X, digamos, si tengo esta fuerza, ¿no es cierto? Estoy tirando con esta fuerza. Sería equivalente a decir, bueno, que yo tiro con una componente Y de esa fuerza y una componente X de esa fuerza. El resultado que yo voy a obtener en el movimiento va a ser el mismo. Eso se llama principio de superposición. Y a su vez aprovechamos para volver a hablar de los vectores, es decir, que la fuerza F va a tener una componente en X y va a tener una componente en Y. Si la fuerza, si yo aplico más de una fuerza sobre el objeto, por ejemplo una F1 y una F2, una F1, la resultante, que sería la sumatoria vectorial de todas las fuerzas, va a ser la sumatoria de la fuerza en X y la sumatoria de la fuerza en Y. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tendría que descomponer F1 en X, F1 en Y, F2 en X, F2 en Y, y hacer el cálculo de la resultante. Eso significa lo que sería el principio de superposición. Vamos a ir viendo, son todas estas cosas, como les comento, todas cosas de medio de teoría, que nosotros vamos a ir aplicando en nuestros ejercicios. Entonces, ¿cómo vamos a modelar nuestros ejercicios o los problemas donde hay movimiento? Vamos a utilizar lo que se denomina diagrama de cuerpo libre, o diagrama de espacio sería este diagrama, donde nosotros vamos a identificar cada una de las fuerzas que actúan y vamos a poder escribir la ecuación de movimiento. Cuando tenemos un diagrama así, que vemos el dibujo y nos está representando el problema gráficamente, eso le podemos llamar diagrama de espacio, y cuando analizamos solamente la masa que nosotros queremos ver, por ejemplo la masa del coche o el auto, y lo aislamos, y ponemos todas las fuerzas que actúan sobre la masa, eso se llama diagrama de cuerpo libre. Particularmente, la estrategia para cuando tenemos un plano inclinado, por ejemplo, como este caso, es poner el eje X, nuestro sistema de coordenadas X, es ponerlo en la dirección del movimiento. Entonces, la estrategia es, cuando hay un plano inclinado, ¿se entiende esa idea? Cuando tenemos un plano inclinado, ponemos estratégicamente el eje X en esa dirección. Y el eje Y perpendicular al eje X. Entonces nuestro Y estaría así. Eso nos va a ayudar bastante en cuanto a los planteos y en cuanto a que vamos a tener solo el movimiento en X. Si nosotros no tuviéramos esa cuestión, o no usáramos esa estrategia, se nos estaría moviendo el cuerpo en X y en Y, entonces vamos a tener cuentas que resolver en X y cuentas que resolver en Y, y entonces se va a complicar. Quizás todavía no lo puedan ver a eso, porque ya con la práctica de algunos ejercicios lo vamos a ir bien. ¿Está claro lo que es un diagrama de cuerpo libre, entonces? Sí, profe. Sí. Bien. A ver, sí. Bueno, vamos a seguir avanzando. Bueno, ejemplo. Un trabajador aplica una fuerza horizontal constante de magnitud 20 newton. Eso no lo mencioné, la fuerza, que es masa por aceleración, tiene unidades de kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, que es lo mismo que decir newton. Esas son las unidades que vamos a utilizar para definir una fuerza. Bueno, entonces tenemos un trabajador que aplica
una fuerza horizontal y constante con magnitud 20 newton a una caja de masa 40 kilogramos que descansa en un piso con fricción despreciable. ¿Qué aceleración sufre la caja? Pregunta el enunciado. Bueno, lo primero que yo tendría que hacer es un esquema, un diagrama del espacio primero, de lo que yo estoy pensando. Tengo entonces un sistema de coordenadas, tengo un hombre empujando la heladera, y si yo tuviera que hacer el diagrama de cuerpo libre, que sería sobre la heladera, ¿qué voy a estar viendo? En el eje X la heladera va a estar siendo empujada con una fuerza de 20 N. En el eje Y la heladera va a estar apoyándose sobre un piso con fricción despreciable, o sea que no va a haber nada más que el peso, y el peso ese va a generar una normal. ¿Sí? Bien. ¿Cómo sería la ecuación de movimiento para este diagrama de cuerpo libre? O sea, entonces, los pasos para resolver es, 1, plantear el diagrama de cuerpo libre. El segundo paso sería escribir la ecuación de movimiento. Y tercer paso, resolver la incógnita. Bueno, ¿cómo sería nuestro diagrama de cuerpo libre? Ya está. ¿Cuántas ecuaciones de movimiento tendría acá? O generalmente, ¿cuántas ecuaciones de movimiento voy a estar planteando? Voy a estar planteando dos ecuaciones de movimiento siempre. Una referida al eje X y otra referida al eje Y. La sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿a qué es igual? A la fuerza de La empuje, fuerza profe. de 20 newtons. Bien, solamente en el eje X, ¿qué tengo que hacer para escribir esto? Voy y miro en mi diagrama de cuerpo libre y veo cuáles son las fuerzas que están actuando en X. Solamente la fuerza F. ¿En qué sentido? En sentido positivo X, entonces queda con sentido positivo. ¿Eso a qué es igual? A la masa por la aceleración. En X. ¿Está bien? ¿Qué pasa con la sumatoria de fuerzas en Y? ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en Y según mi diagrama de cuerpo libre? El peso está negativo, ¿no? Bueno, entonces tengo la normal, positiva, menos el peso, igual a M por A sub I. Bien. De acá, particularmente, ya puedo sacar la A sub X, ¿no es cierto? $20 newtons sobre 40 kilogramos, ¿cuánto me da? 0.5. 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. Esto quiere decir que mientras que yo mantenga esa fuerza empujando ahí, voy a tener una aceleración de 0,5 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué pasa con el I? ¿Hay aceleración en I? En I. No, profe. No hay aceleración, no hay movimiento, ni todo el movimiento va a ser en X. Entonces, ¿qué digo acá? Acá digo que la normal menos el peso es igual a 0. Entonces de ahí saco que la normal es igual al peso. ¿Sí? Y ahí ya tengo resuelto mi problema. ¿Se entendió? O sea, profe, disculpe. Siempre en I no va a haber aceleración
y va a ser igual a la normal, el peso. Sí, sí, hay que tener cuidado. Si, por ejemplo, no tomáramos el sistema de referencia, como yo lo mencioné recién, solo en la dirección de X, ahí podríamos tener cuidado, pero en general, si lo queremos generalizar, nuestros problemas, nuestro trabajo no va a tener, no vamos a decir que hay movimiento en los dos. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bueno, acá yo seguro tenía las cuentas hechas. Ahí decimos lo de la normalidad del peso. ¿Qué pasa con el rozamiento? Hasta ahí no teníamos rozamiento, ¿sí? Hasta ahí no teníamos rozamiento. El rozamiento nos va a producir el siguiente efecto. Cuando nosotros tenemos la superficie de rozamiento, eso significa que entre las superficies de la caja, que no es lisa, y entre la superficie donde se está, esto es como si le hiciera un zoom, ¿no? Supongamos que le hago un zoom ahí. Lo agarramos con la lupa y le hacemos un zoom. Esto es la superficie de la caja y este es el piso. Si yo no tiro nada, no pasa nada. Pero cuando yo empiezo a tirar, la caja no se empieza a mover automáticamente. ¿Están de acuerdo con esa idea? Si mi tensión es mínima, imaginemos que estoy haciendo apenas estoy tensando el hilo. No estoy sacando del movimiento, no estoy sacando a mover la caja. ¿Se entiende esa idea? ¿Por qué no estoy sacando a mover la caja? Porque hay un rozamiento estático que hace que cuando yo tiro, el rozamiento estático, como la tensión o lo que yo tiro es más chico que la fuerza de rozamiento estática, que se da por esta condición de las superficies, de las fuerzas que interactúan ahí entre las dos superficies, no hay movimiento. ¿Lo pueden seguir a eso? Sí, profe, la fuerza tiene que ser superior a la fuerza de fricción para que se empiece a mover. De fricción estática. Llega un punto que yo tiro, la fuerza esta sigue creciendo, y llega un punto que la tensión ya le gana a esa fuerza estática. Entonces, ahí aparece lo que es un rozamiento cinético, que tiene otro coeficiente, ¿sí? Entonces, lo que quiero demostrar acá es que mientras la caja esté quieta y yo esté tirando y no la mueva, voy a tener un rozamiento estático que se llama mu sub S o mu estático, mu sub B le pueden llamar. Y después de eso, cuando ya se está moviendo la caja, aparece lo que es la fricción cinética, que es lo que hace que básicamente una fuerza constante que se opone al movimiento, pero no varía no varía más su magnitud. Depende ya únicamente del peso. ¿Lo pueden seguir a eso? Sí, profe. Bueno, eso sería como para entender qué está pasando y cómo actúa la fricción. Entonces, vemos qué pasa ahora con nuestro trabajador, y ahora le agregamos una fuerza de rozamiento. ¿Qué le vamos a agregar ahí? Se le resta la de fricción a la fuerza de 20 newtons. Bueno, pero vamos por partes. Primero, nuestro diagrama de cuerpo libre. En nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿qué fuerza nueva aparece a la que ya teníamos? Aparece La de reacción, profe. una fuerza de fricción. Si quieren graficarla.
en un lugar más o menos adecuado sería acá abajo. ¿Sí? Esa sería nuestra fuerza de rozamiento. ¿Sí? La fuerza de rozamiento se calcula como el mu cinético, porque ya se está moviendo ahora, por la normal. ¿Sí? Así se calcula. El módulo de la fuerza de rozamiento se calcula de esta forma. Ahora vamos bien a nuestro sumatorio de fuerza en X, aquí igual ahora. AF menos FR. AF menos FR. Bien, entonces A sub X es igual a F menos FR sobre M. F son los 20 y FR bueno, ahí están, estos dos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo saco la normal? La normal la voy a sacar igual que la saqué hoy. La sumatoria de fuerza en I no va a haber movimiento, entonces dijimos que estaba positivo el peso. La normal, dijimos, la normal positiva menos el peso es igual a 0. De acá digo que normal igual a peso. Entonces esto finalmente me queda que A sub X es igual a los 20 newton menos los 0,2 del coeficiente de rozamiento cinético, que es, esto es adimensional, por la masa, por la gravedad. O sea, por la masa, que son 40 kilos, por la gravedad, que son 10. Sobre ¿cuánto me da eso? Profe, ¿dónde sacó los 10 metros sobre segundo cuadrado? La gravedad, recordamos que G es igual a 9,81 metros sobre segundo cuadrado, o podemos aproximarlo a, para las cuentas, nos va a ayudar un poco. ¿Cuánto les da eso? A ver, fíjense. La aceleración me dio menos 3 medios a metros segundo cuadrado. Bueno, ¿y cómo podemos interpretar eso? ¿Qué es una aceleración negativa? Lo está frenando. Bueno, fíjense, este problema lo pensé, lo puse yo antes de arrancar la clase, no hice los cálculos, no revisé. Y tenemos un problema en el diseño. ¿Por qué tenemos un problema en el diseño? ¿Por qué? Yo estoy diciendo que esto se está moviendo, pero resulta de que la fuerza de rozamiento, ¿cuánto me da? La fuerza de rozamiento me da, es todo este término, ¿no? 80 me debe. Bueno, punto 2 por 40 por 10. 80. 80 newton.
Resulta que la fuerza de rozamiento es más grande que la fuerza F que está haciendo el señor. Entonces, ¿qué pasa? No se mueve. No se mueve. No se mueve. Eso es lo que pasa. Ese coeficiente de rozamiento cinético que yo les dije es un verso, porque no funciona. Entonces, ¿cuál sería el coeficiente de rozamiento que yo le tendría que poner para que eso funcione? O más o menos, algún valor. Tendría que darme menos de 20. Entonces, el coeficiente de rozamiento, 20. O sea que le podría poner le vamos a poner, en vez de 0,02, le vamos a poner 0,25 le vamos a poner. Entonces esto nos tendría que dar vamos a cambiar acá, así. Vamos a arreglar este lío. No sé por qué no me deja hacer la herramienta de selección. A ver. Bueno, el asunto es que, déjenme ver. Bueno, pero ahí quedaría, porque si yo, después lo voy a arreglar, no voy a hacer perder tiempo a usted ahora. A ver si puedo ir a la presentación de vuelta. Entonces, con este nuevo valor, acá tachamos y ponemos 0,025. Esto me da ¿cuánto me da la aceleración? ¿Están de acuerdo con ese valor? Sí, profe, da un cuarto. Bien, bueno, después lo voy a arreglar para que quede bien eso. Pero dos cosas. Una, hubiera dicho que esto no se mueve, o hubiera dicho que se mueve, para que se mueva, digamos, tendría que haber revisado eso. Pero es importante, está bueno verlo, porque de esa forma podemos pensar un poquito qué es lo que estamos haciendo matemáticamente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Sería conseguir. Continuamos. Vamos a ver este otro ejercicio, problema 1 de la guía Educo. Este es muy interesante porque nos hace pensar un poquito cómo trabajar todo esto. Entonces, los pasos para resolver esto, primero leer, ¿no es cierto? Nos dice, la masa de los carritos son y la fuerza horizontal es tan. Se desprecia la inercia por rotación de las rueditas. Eso ya lo vamos a ver de qué se trata eso. Y nos pide calcular la aceleración de los tres carritos. Antes de ir a buscar nada,
la recomendación que yo les doy es siempre hacer los diagramas de cuerpo libre de todos los carritos. O sea, de todas las masas que intervienen en el problema. Ahora tenemos ¿cuántos diagramas de cuerpo libre vamos a tener acá? 3. Uno para el M1, otro para el M2, otro para el M3. Eso es básico, de básico, de arrancada. Entonces, para el M1, el diagrama de cuerpo libre, me quedaría una cosa así. Pongo mi sistema, este sería la M1. ¿Qué fuerzas están actuando sobre la M1? Me pregunto. ¿Qué fuerzas están actuando sobre M1? Bueno, sé que en Y está el peso, o sea, peso 1, y en Y está... Uy, me fui. Y en Y está ¿quién? ¿Quién está en Y? En X está la fuerza. La normal 1. ¿Sí? Listo, eso está en Y. En X, ¿qué tengo? La fuerza. ¿Qué fuerza? La fuerza aplicada al carrito. La de 25. Pero ojo, porque acá estoy en M1. Estoy acá, ¿eh? La fuerza está aplicada sobre M3. ¿Qué está viendo el carrito M1? Que hay una tensión que lo está tirando. ¿Estamos de acuerdo con esa idea? Sí. El carrito M1 está viendo una tensión que lo está tirando. Acá tenemos X y acá tenemos Y. Bien, la sumatoria de fuerza en Y me da que es igual a 0 y me dice que la normal 1 es igual al peso 1. La sumatoria de fuerza en X, ¿qué me dice? ¿Cómo me queda la sumatoria de fuerza en X? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Bueno, vamos al carrito 2. Diagrama de cuerpo libre 2. De nuevo, este tiene una normal 2, producto de que está el peso 2 en acción, digamos, por llamarlo de alguna forma. ¿Y en X qué tengo acá? Dos tensiones. Tengo, perdón, a esto le tendría que llamar, para hacer las cosas bien, le vamos a llamar, le vamos a poner una letra, T1, T1. Y acá tengo una, para hacer bien la nomenclatura, esta se tendría que llamar la tensión que le genera 2 al 1. La tensión que le genera el carrito 2, 2 al 1. Y acá, esta es T3, 2. ¿Se entiende? Y esta otra viene para el otro lado, que es ¿se entiende esa idea? ¿Están ahí o no? Sí, profe, sí se entiende. Vamos entonces. Vamos a escribir entonces las ecuaciones de movimiento para la sumatoria de fuerza en I. Vamos a ponerlo en negro, así nos queda todo el mismo color. La sumatoria de fuerzas en I sería que N2 es igual a P sub 2. Y la sumatoria de fuerza en X, ¿qué me quedaría? T21, no. T32 menos T21. Bueno, T32 menos... ¿Estamos bien ahí? Sí, profe. Bien.
pongo mi tercer diagrama de cuerpo libre. Ahora, para la masa 3. Bueno, lo de I funciona igual. N3. Y acá tenemos un P sub 3. ¿Qué tenemos en X? La fuerza del lado derecho y T32 del lado izquierdo. Fuerza. Y... Bien, entonces escribo todo. Digo, ¿por qué me interesa hacerlo así? Esta sería la manera más formal de hacerlo. Podría haber encontrado otra alternativa. Pero esto es lo que me va a aclarar bien la mecánica de cómo funciona esto. Y la sumatoria de fuerza en X me va a quedar... ¿Qué me va a quedar? Fuerza menos T32 Ah, no te puedo creer. Ahí está. Me asusté. ¿Se entiende? Sí, profe. Ese es nuestro modelo general. Ahora, ¿cómo hago yo para calcular la aceleración? Yo tengo que saber que la aceleración esta es igual a la aceleración esta y es igual a la aceleración esta, ¿no? Entonces, si yo a esta le pongo 1, a esta le pongo 2 y a esta le pongo 3, la estrategia para sacar la aceleración es hacer 1 más 2 más 3. Fíjense, las voy a escribir de vuelta. Uy, ¿dónde estoy? Ahí. Escribamos 1. T21 igual M1 por A. Le voy a llamar A ahora, directamente. La 2 es T32 menos T21 igual M2 por A. Y voy a escribir la tercera que es F menos T32 igual a M3 por A. Si yo sumo esto como quien suma, hace una suma, fíjense, T21 menos T21, 0. ¿Sí? T32 menos T32, 0. 0. Entonces, ¿qué me queda? F igual a ¿qué? A M1A más M2A más M3A. Como las 3 M son iguales, quiero decir, como las 3A son iguales, ...25 eran acá... ...25 newton... ...sobre... ...8 más 6 más 4... ...8, 4, 10, 18... ...esto me da 25 sobre 18... ...son... 1,38... ...metros al segundo cuadrado. Sí, ¿qué pasa? Hubiera sido lo mismo que yo hubiera puesto un zoom y en mirar los 3 carritos y hacer un diagrama de cuerpo libre para las 3 masas. Para las 3 masas, entonces me hubiera aparecido la F y me hubiera aparecido la suma de las masas. Sí, hubiera sido lo mismo, hubiera sido más fácil, sí. Pero bueno, de esta forma yo ya tengo resuelto todo el problema. ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué me pide? La fuerza que realiza la cuerda 2, la fuerza que realiza la cuerda que une el carro 2 con 3. ¿Cuál es ese? Ahora sería T23 la que tengo que saber, ¿no?
Fíjense, T23, o 32, como le habíamos llamado nosotros, T32, está ahí. Está acá, T32. ¿Sí? O también está acá. Entonces, voy de vuelta. De la ecuación del 3, T32 es igual a... Vamos a escribirla como la habíamos escrito nosotros, para que no nos haga lío. Esta voy a escribir de vuelta. F menos T32 igual a M3 por A. F menos T32 igual a M3 por A. Entonces T32 igual a M3, a ver, sería esto, a F menos M3 por A. O lo que decir que 25 menos M3 vale 4, 4 por eso me da menos 4 kilogramos por, esto dijimos 1,38, me da 5,5 newton. Eso de ahí saco la T32. Y la 1 en 2, a ver, che, nadie me da ahora, T21, entonces 8 kilos por 1,38, 11. Y ahí respondí el punto B y el punto C. Directamente. ¿Se entendió esa idea? Sí, profe. Bueno. Ok. ¿Seguimos? A ver, bueno, espérense un cachito. Vamos a hacer una cuestión acá. Mantener, dejar de compartir. Van a trabajar ustedes un ratito ahora con este modelo. Y ver qué pasa. Para ver si me van siguiendo y ver cómo les va. La presentación, el enunciado, para que ustedes vayan pensando. Diagrama de cuerpo libre, y después qué magnitud tiene la aceleración hacia arriba de la carga de ladrillo. Tómense 10 minutitos para hacerlo, en función de lo que hemos estado hablando, y después lo discutimos. ¿Salió algo o no salió nada? A mí me da Gracias. 0. No sé si será. Bueno, tenemos algún resultado. Bueno, de nuevo, siempre
recordamos el tema del diagrama de cuerpo libre. Lo primero que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre. Si lo pensamos acá sobre el diagrama del dibujo, sobre el diagrama del espacio, ¿qué vamos a tener acá? El peso 1 accionando hacia abajo. ¿Y qué va a haber acá? Una tensión que va a estar accionando hacia arriba, ¿sí? Y acá va a pasar lo mismo. Vamos a tener el peso 2 abajo y vamos a tener una tensión que está hacia arriba. Como acá no pasa nada con esto, la roldán, la polea no tiene masa, no tiene nada, por ahora, para lo único que nos va a servir la polea en los ejercicios ahora, es para cambiar la dirección de movimiento. La tensión que hay en la cuerda es siempre la misma. ¿Estamos bien con eso? Sí. Ahora me voy a mi diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Lo paso al diagrama de cuerpo libre. ¿Qué le agregué yo al diagrama de cuerpo libre ahora? La dirección de la aceleración. Es importante notar que el cuerpo 1 se va a mover en una dirección y el cuerpo 2 se va a mover en otra. Podemos elegirlo arbitrariamente. En principio, como yo sé que M1 vale 15 y M2 vale 28, ya tengo pinta de que esto va a ir hacia arriba, ¿sí? Si lo hubiera elegido al revés, no importa, me daría el signo cambiado, la aceleración, en función a mi sistema de referencia. Pero lo que sí tengo que notar es que una va hacia arriba y la otra va hacia abajo. ¿Está claro eso? O una va en un sentido y la otra va en otro, la que yo elija. Lo puedo elegir arbitrario también eso, si no quiero pensar en ir y mirar esto. ¿Se entiende eso? Sí. Bien, entonces con eso ya escribo la ecuación de movimiento. Para la masa 1, la tensión menos el peso 1, que es M1G, es igual a M1 por A. ¿Sí? Por A1, que es la aceleración que va a tener A1. Y la tensión por el M2 menos el M2G es igual, bueno, acá, perdón, ya supuse esto. Las aceleraciones son iguales, pero de sentido opuesto, o sea que podría decir M1, la aceleración 1 es igual a menos la aceleración 2. O que podría decir también que es igual a... No, podría dejarlo así. La aceleración 1 es menos la aceleración 2. Entonces acá, ¿qué me queda? T positivo menos M2G, que es el T sub 2, igual a menos, ¿sí? La aceleración 2, que es menos A1. ¿Sí? Entonces después aplico la misma estrategia de sumar esto. Fíjense que si yo la sumo, se me va a anular la tensión. Este es un sistema de ecuaciones de incógnita, dos ecuaciones con dos incógnitas. Fíjense, si yo lo reescribo, me quedaría T menos M1G igual a M1A1. Y si este signo lo paso para allá, me quedaría menos T más M2G igual M2. Ah, acá está equivocado. Acá es M2. Ese lo vamos a corregir ahora. M2A2. ¿Me van siguiendo lo que estoy haciendo? Si lo divido ahí, sumo, quiero decir, si lo sumo, T menos T0, entonces me queda M2. ¿Qué me está pasando acá? Está bien, M2 menos M1, todo por G, igual a M1 más M2, todo por A. Entonces la A vale igual a M2 menos M1 sobre M1 más M2. Que es lo mismo que quedó ahí. ¿Se entendió lo que hice? ¿O no se entendió nada?
Profe, me quedé en la parte de la igualdad, tipo de la aceleración. ¿Cómo es que llegó a que A iba a ser igual a esas dos cosas? Bien, vamos con eso. Seleccionar objetos. No sé por qué no me deja funcionar esto. Me lo borra. Bueno, me lo borra todo. Esperen que voy a corregir acá. Igual. Bien. Vos me estás preguntando cómo puse esto. O cómo puse esto. No, o sea, porque vos después dijiste que la aceleración iba a ser igual a m2 menos m1 sobre. No Bien. entiendo cómo llegaste a esa fórmula. Vamos acá. Esta es la ecuación del diagrama de cuerpo libre de esta masa, ¿está bien? Esta. La de la masa 2 sería esta, ¿no es cierto? Sí, Así. ¿Estamos bien ahí? sí, hasta ahí sí. Pero, ¿qué pasa? Yo puedo saber, o sea, sé por la física del movimiento que la aceleración 1 van a ser igual en módulo, porque se van a estar moviendo con la misma aceleración los dos cuerpos, pero una va a ser en un sentido, por lo que yo estoy viendo en mi dibujo, esta A1 hacia arriba y A2 hacia abajo. ¿Sí? Sí, Bien, entonces A1 es igual a menos A2. ¿Para qué hago esto? Para poner todo en función de, así, de una sola aceleración incógnita y poder reescribir mis ecuaciones de manera más, digamos que tenga, porque hasta ahí que tengo una ecuación con cuánta incógnita, 1, 2. Y acá me aparece una tercera incógnita. Entonces con este disminuyo esa incógnita. Y ahí me queda todo. Me va a quedar todo en función de A. Lo que hace la aceleración esa es cambiar el signo. Cambiar el signo. Cambia el signo ahí. Y acá le pongo directamente, en vez de ponerle el subíndice, le pongo A directamente. No sé si fui claro o la embarré más. Puede ser todo, ¿eh? Por eso me dicen y vemos cómo lo podemos mejorar a esto. primero tendría que sacar la atención para averiguar A. Bueno, por eso, la estrategia de cómo resolver, esa la pueden usar como ustedes quieran. Eso es lo que yo les digo. La estrategia que yo uso, ahí te la digo. Ahí te lo, parate que mientras ordeno esto, así queda más prolijo. Voy a sacar esto acá. Y esto lo voy a poner ahí. La estrategia que yo uso es hacer la suma. Sumo estas dos ecuaciones, y esa ya me elimina la T. Si no, podría sacar la T, la despejo de acá, y la reemplazo acá,
y saco A. No sé si fui claro. Sí, profe. Bien. Bueno, ahí guardo esto para que les quede ya ahí actualizado. Fíjense qué pasa con los siguientes ejemplos. Tienen varios ejemplos para hacer ahí. Tienen estos videos también puestos, que están bastante buenos. Si quieren, antes de hacer los ejemplos, véanse los videos. Están bastante buenos estos videos en cuanto a lo que es la animación, la gráfica y todo lo que va planteando. Nos va explicando cómo hacer paso por paso. Uy. Entonces, véanlos, a los videitos, eso les va a servir. Les va a servir mucho. ¿Sí? Y yo con eso ya tengo cerrado lo que es la clase de hoy. La clase que viene retomaremos esto un poco y veremos dudas y consultas con respecto a eso. ¿Sí? Profe, perdón, una pregunta. Yo recién ahí estaba calculando la tensión, la T, y me da distinto a lo que decía el power. No sé si la habré hecho mal yo o estará... ¿Te dio la aceleración te dio igual? Sí, la aceleración me da igual. Bueno, Ah, veamos a ver. No, nada. Sí, no sé por qué. ¿Te da Eh, distinto? sí, hice masa 1, 15 por aceleración, que sería 2,96, más 15 por 9,8 la gravedad, y me da 191,4. La aceleración 296, la masa 1, 15. bueno, 15. 15 por la aceleración 2,96 más 10. 10 la gravedad, ¿no? Pongámosle. 194,4. ¿Sí? 94,4. 194,4. Sí, 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 totalmente. Había un error ahí. ¿Estamos bien? Todo perfecto. Bueno, listo entonces. Yo con esto los dejo, los libero. Tienen la tarea para ver esos dos videitos que están ahí en el Power y trabajar con los ejercicios. En la guía hay un montón, ¿no? Agarrar los ejercicios de la guía y empezar a hacerlo. Ok, ¿Estamos de profe. acuerdo? Perfecto. Muchas gracias. No, Muchas gracias, profe. no, profe, Bueno. gracias. Nos vemos la semana que viene.